relación a la aplicación de sincronización con YATF, nos llevó a lograr esta mejora y tratar de ver cómo podemos hacer más eficientes los servicios y esta técnica en la zona en la cual nosotros nos desenvolvemos, que es en esta zona del Valle de Tras la Sierra. Los resultados que se obtuvieron fueron en base a experiencia en distintos establecimientos con distintas características. Uno que está ubicado en el oeste, en la Sierra de Córdoba, casi en los márgenes, que es la Estancia La Lola, un campo de monte con algo de sierra y algo de llano que nos permite en épocas de lluvia hacer siembra de verdeos de verano. Y por allí, cuando viene bien el año, podemos hacer verdeos de invierno como una pequeña reserva por algún animal o para lo que se lo requiere en el establecimiento. Y por el otro lado, el establecimiento que está ubicado en Pampa de Pocho, Estancia Irma y Pililo, que también tiene características similares, con la diferencia de que está en una planicie con época de buenas lluvias en verano y que empieza un poco más en primavera con lluvias tempranas, lo cual le permite hacer distintos tipos de cultivos. Vimos en estas experiencias, en estos establecimientos, algunos factores que podían influir directamente en nuestros porcentajes de preñez. Cuando se inicia el proceso de inseminación, por lo cual fui consultado ya que tenían un bajo porcentaje de preñez y querían intentar hacer inseminación para lograr mejorar este tema. El servicio que hacía en el campo era con toros, a corral, y cuando se ingresa a hacer el sistema de inseminación artificial, se lo hizo bajo celo natural, con una prueba sobre 10 animales, y al poco tiempo me permitieron la sociedad probar con 10 animales más. Estos 10 animales, los segundos, se lo hizo con un protocolo en prostaglandina. El año siguiente, en el año 2017, empezamos planificando la inseminada con todo el rodeo a tiempo fijo. Para eso utilizamos el laboratorio que nos proveyó de Sincro con dispositivos de 0,5, que es el que se utilizó. También está el de 1 gramo. En estos protocolos viene ya en el carátula 4 o 5 formas de hacer la sincronización a tiempo fijo. En esta oportunidad optamos por la sincronización de la primera parte, en un protocolo que lleva el primer día, hicimos una revisación pre-servicio para ver cómo estaba, si había alguna preñez o los ovarios estaban en condiciones como para hacer la colocación del dispositivo. Una vez colocado el dispositivo, se le colocó la progesterona y con los 2 centímetros cúbicos en el día 0 y los 2 de benzoato de estradiol. Y siguiendo con este protocolo, al día 7 se hace el retiro del dispositivo y los 2 centímetros de prostaglandina, como establece el protocolo del envase. El día 8 se le aplica el benzoato de estradiol a 1 centímetro por animal y se espera el momento del celo, que generalmente se inseminó
entre las 52 y 56 horas, de acuerdo al protocolo, de tanto en las que estaban en celo como en las que no estaban en celo, y allí terminaba el proceso de inseminación. Los animales volvían al campo nuevamente y al día 27 se podía optar por una resincronización o por un repaso con toro. En el establecimiento se optó por un repaso con toro. Viendo de que en nuestra zona hay altas temperaturas, se trabaja generalmente en épocas de verano, veíamos que había algo de estrés, los animales estaban un poco inquietos, con mucho calor, y por eso tratamos de mejorar y ver de qué manera podíamos evitar ese estrés. Y de allí surgió este protocolo en el cual respetamos el día cero con la misma técnica de revisación antes de colocar el dispositivo, y si está todo bien, se coloca el dispositivo con los inyectables de progesterona y los 2 centímetros del benzoato de estradiol. Y al final, ¿no es cierto?, también el día 27 se hace el repaso con toro, una resincronización. Seguimos manteniendo el repaso del toro. Ahora bien, la modificación se realizó en el día 7, ya que en el momento de retirar el dispositivo decidí colocar los 2 centímetros de prostaglandina más de 1 centímetro del benzoato de estradiol, lo cual me llevó a tener en el día 8, digamos, o a las 24 horas, un 70% de las hembras que ya estaban en celo. A estas hembras se les hizo la inseminación en ese momento, y el resto de las otras se las dejó para el día 9 para ver si habían otras hembras en celo. Y de allí, como dije, se pasó el repaso con toro al día 27. Esta modificación, o esto es lo que nosotros observamos, de que nos llevó a tener menos estrés de los animales, menos paso de animales por la manga, lo cual también evita el estrés, y también lleva a que nosotros tengamos menos tiempo los animales en encierro. Con estos protocolos de los cuales estuvimos trabajando en la estancia La Lola, en el YTF básico, más el repaso con toro del servicio que se hizo en el año 2017-2018, logramos un porcentaje de preñez del 59%. En el protocolo los servicios 2018-2019, en el cual se introduce la modificación mencionada en el día 7, el YTF más el repaso con toro me dio un porcentaje de preñez de un 82%. Y en los servicios 2019-2020 se repitió el protocolo del año anterior más el repaso con toro, y tuvimos un 40% de preñez. En contraposición, en la estancia Irma y Pililo, ubicado en Pampa de Pocho, el protocolo con YTF modificado y el repaso, en este lugar no se hizo repaso con toro, solo el YTF modificado. En el año 2019-2020 obtuvimos un 70% de preñez. Aquí vemos una diferencia
con el mismo protocolo en los distintos establecimientos para el mismo año, de que en La Lola yo obtuve un 40% y en Pampa de Pocho un 70%. Esto me llevó a pensar cuáles eran los factores que podrían haber provocado esta diferencia en cuanto al porcentaje de preñez en la estancia de La Lola, si bien es cierto que se habían aplicado las mismas técnicas y todo como estaba previsto. Y bueno, analizamos los distintos factores que podían afectar estos resultados del YATF y por un lado veíamos los factores ambientales que estaban relacionados con el bienestar animal, en el cual tienen que tener en los lugares donde están para el preinseminados, con sombras, aguadas por el movimiento de los animales, no trabajar con perros, darle un adecuado horario para evitar el estrés animal. El otro punto que teníamos en cuenta es la condición corporal. En los establecimientos que se trabajaron, estábamos con un estado corporal 6-7, lo cual es bueno para un proceso de inseminación y nos daba una tranquilidad de que no estábamos con bajo condición corporal. Y el semen, que es el otro factor que puede influir en este factor animal, está provisto siempre por la misma empresa, lo cual también nos llevaba y me daba la tranquilidad de que estaba en óptimas condiciones porque siempre se hace un control. Esto, teniendo ajustado estos puntos, podemos lograr buenos porcentajes de preñez y aumentar a medida que la condición corporal lo hace. Está estudiado de que se mejora el porcentual de preñez. Y el otro factor que puede influir también es el factor de manejo. Un adecuado manejo de la técnica de YATF lleva a lograr un buen porcentaje en cuanto a la preñez. El otro tema es la correcta manipulación del semen, que se haga en forma higiénica, manteniendo las temperaturas correctas de descongelado, la buena técnica para colocar las pajuelas. Todo eso lleva a que minimicemos cualquier error para un mejor porcentaje en cuanto a la preñez. Y de allí, teniendo en cuenta estos factores, me llevó a determinar que uno que a veces no se tiene en cuenta y que en esos momentos creo que puede haber sido de fundamental importancia es el factor ambiental. Este factor ambiental, por la zona en la cual se desarrolló esta inseminación a tiempo fijo, en ese periodo estábamos con altas temperaturas. Digamos, se inseminó en horarios de 11 de la mañana y teníamos una temperatura de 38, 39, 40 grados, lo cual podemos considerar de que sufría el animal un estrés calórico. Esto, con estas observaciones, llegamos a la conclusión que la YATF es un mecanismo sumamente importante, sobre todo para nuestra zona, para poder inseminar, lograr juntar preñez en poco tiempo, evitar de que los servicios se hagan del lapso de 6-7 meses, acortamos el tiempo a 3 meses los servicios
y esto llevó a aumentar estos porcentajes de preñas y a disminuir los tiempos de servicio, a aumentar el cuerpo de parición y disminuir lo que es la cola y la cabeza de parición. Otra cosa importante que logramos con esto es una disminución en cuanto al movimiento al rodeo, ya que están a campo, son animales que tienen aguadas y lleva a que no se sufra tanto el estrés del manejo del animal dentro del rodeo. Otra cosa que se logra es por el mismo movimiento que los animales entren en estrés, tanto por calor como por el movimiento y el paso por la manga al momento de inseminar. Y un factor que puede influir directamente en los porcentajes de preñez y que se lo minimiza y que nosotros lo sufrimos en el año 2019-2020 son las altas temperaturas. Por eso, como veíamos en Pampa de Pocho, que se inseminó en horario de la tarde, en un tiempo fresco, y en Estancia La Lola, con ese 40%, se inseminó en horarios de la mañana con altas temperaturas, lo cual puede llevar a que haya producido esta variación y estas modificaciones en los porcentajes de preñez. Teniendo en cuenta también de que se trabajó con el mismo laboratorio que proveyó todos los dispositivos más los hormonales desde hace 4 años a la fecha, y que el semen está provisto por la misma empresa que tenemos la seguridad de que tiene todos los controles de sanidad y manejo del semen. Por eso creemos que igual la técnica se manejó de la misma manera, o sea, que la variación que yo le atribuyo en estos porcentuales de preñez se debe a las temperaturas en las cuales nosotros realizamos la inseminación. Esto es un poco lo que quería darles como mi experiencia en estos 3 años con la aplicación de YATF, y por eso quiero agradecer a Proagro, que es el que me facilita este momento, la revista Taurus, que me da la oportunidad de presentar mi experiencia, y a estos 2 establecimientos, La Lola y Pililo, que donde pudimos hacer las pruebas desde hace 3 años a la fecha. Muchas gracias. Quedamos a la espera de cualquier pregunta. Muchas gracias, Félix. Vamos a dar lugar al espacio de preguntas. Ya hay algunas. Les recuerdo entonces que por favor las preguntas las dirijan por el espacio que está en la parte inferior de la pantalla, que es de preguntas y respuestas, no a través del chat, por favor. Te preguntan, Félix dice, después de la última inseminación, ¿a cuántos días recomienda que ingresen los toros? Bien, nosotros, yo creo que trabajamos a los 15 días. Nosotros 15 días post inseminación ya incorporamos el toro para que hagan el repaso. Lo hacemos así porque manejamos el tiempo de inseminación, el tiempo de ingreso, y en el momento de hacer ecografía o tacto podemos hacer la diferenciación, cuáles son las crías que son por tacto y cuáles son las crías cuáles son las crías por inseminación y las cuales por toro. Bien. Jeremías Pérez dice, en el día 7 que agregaste el benzoato de estradiol, ¿no sería más eficaz aplicar el cipionato, que tiene una duración más sostenida?
Puede ser, no lo he probado, pero es factible que lo pueda realizar. O sea, son similares. Yo me manejé con benzoato, pero no es descartable la posibilidad de usar el cipionato. No creo que vaya a tener mayores variaciones. Lo importante es lograr reducir el tiempo y que a las 24 horas ya pueda realizar la inseminación de la mayor cantidad de hembras posible, que es lo que buscamos, porque con este proceso de inseminación lo que nosotros tenemos que buscar es que el productor tenga mayor cantidad de terneros, lo cual va a redundar en buen beneficio para el establecimiento. Es lo que uno busca. Comentario, Sergio. Por supuesto. Un comentario con una pregunta para Félix también. Lo que me llama la atención, Félix, es que insemines a las que están en celo post-tratamiento, porque gran parte de ese celo, dentro de las primeras 24 horas, es producto del estradiol. Cualquiera que utilice cipionato o benzoato, la suma del estradiol del folículo más el estradiol inyectable hace que haya una manifestación importante de celo más temprano que la ovulación. La ovulación va a ocurrir muchas horas más tarde, por eso es que se recomienda inseminar a partir de las 48 horas. Entonces, en mi opinión, me parece que se estaría cometiendo un error en inseminar al día siguiente de haber realizado el tratamiento, porque todas las hembras están en celo. Sí, quizá me expresé mal. O sea, a las 24 horas yo ya tengo el 70% de hembras en celo. Lo que sí se respeta, ¿no es cierto? Como vos dices, está bien. Esperar no 24 horas e ir e inseminar, sino que dejarle un tiempo más próximo, o sea, 48 dentro de ese tiempo, pero recuerda de que la ovulación se produce más tarde, pero la persistencia del espermatozoide me va a permitir tomar también algunos óvulos que estén liberándose. O sea, eso es la cuestión. Y eso es lo que nosotros hemos tenido. La verdad que me llamó la atención en el 40% ese celo que puede tener razón de que a lo mejor haya sido con una ovulación más tardía, que no se tomó en cuenta. Eso de la ovulación más tardía, eso digamos, es así. La ovulación ocurre bastantes horas, ¿no? 60 horas después, si usas cipionato, por ejemplo, 60, 66 horas después de haber aplicado el cipionato, por ejemplo. El benzoato es más concentrado, la ovulación acontece más con un intervalo más corto que con respecto al cipionato. ¿Está? Sí, concuerdo contigo, pero lo que me llama la atención, o sea, en la etapa del 18-19, con el mismo tratamiento logramos un buen porcentaje de preñez. En el año siguiente, el 19-20, eso se nos cayó, pero en el otro establecimiento logramos el 70%. Puede ser que haya coincidido en eso. Cabe destacar también de que en el de Estancia La Lola no se realizó una segunda ecografía de todo el resto del rodeo debido a este tema de la pandemia. Entonces no manejamos los porcentuales, eso. ¿Por qué? Porque nosotros inseminamos por tanda, o sea, por grupos. El primer grupo me dio ese porcentual. El grupo de los servicios de enero y febrero no los pude controlar por el tema de la pandemia. O sea que en ese sentido yo me estaba manejando con el porcentual de la primera inseminación.
¿Quedó claro? No, no sé si sigue alguna duda. No, yo Vamos a, no, duda no tengo. vamos a Está. avanzar con alguna otra pregunta. Facu Quiroga dice, y quiere preguntarte, Félix, si el inicio del tratamiento que toma como día cero importa la hora en la cual lo inicia. Sí, casualmente en nuestra zona eso es importante. ¿Por qué? Porque tiene que ir controlando las horas para el retiro del dispositivo más las posibles horas para el momento de inseminar. Entonces, eso es lo que lleva a tratar de ajustar para evitar que cuando tengas que inseminar, lo tengas que hacer en horas pico de demasiado calor. Para realizarlo bien temprano a la mañana o realizarlo al atardecer en nuestra zona, que tenemos horas de luz más largas y que me lleve a un momento más fresco, de menos temperatura y menos estrés para los animales en el momento de inseminar. Que eso fue quizás una de las consecuencias porque no medimos por una cuestión de lluvias, nos apuraron los tiempos y tuvimos que hacer una sincronización para evitar esa temporada de mucha lluvia que estábamos teniendo en ese momento. Pero es importante el horario en el cual uno empieza el día cero para ir ajustando los horarios a posteriori para el momento de inseminar. Bien. Fernando García dice, hola Félix, en la temporada 2018-2019 tuvieron un 80% de preñez con el protocolo modificado por ustedes. De ese porcentaje, con repaso, ¿qué porcentaje fue por IATF y cuál por repaso? Bien, buena pregunta. Allí nosotros obtuvimos con IATF un 65% de preñez. El resto fue con repaso con toro. Por eso digo que dejo los 15 días para poder diferenciar lo que es por IATF y lo que es por repaso por toro. Sí. No sé si quedó respondida. ¿Qué más era, Sergio? Creo que era eso. Después hay una pregunta que no se identifica quién lo hace. ¿Cómo y cuándo realizó el diagnóstico de preñez? Bueno, en todos los casos hacemos el diagnóstico de preñez por ecografía y se realiza a los 40 días post servicio. O sea, 40 días posteriores a la inseminación más el repaso con toro, porque al repaso con toro le damos también un tiempo para que pueda el ecógrafo tomar las mediciones correspondientes de preñez. Sí. Bien. Hernán Pacheco dice, ¿cómo explica si es efectivo el uso de benzoato de estradiol en el día 7, donde hoy hay trabajos que avalan el uso de protocolos de proestro largo? ¿No se está anticipando con una ovulación farmacológica que lleva a un folículo inmaduro? Es factible. Nosotros que trabajamos a campo, eso tendría que hacer un estudio más exhaustivo con otras técnicas para ver si realmente eso está ocurriendo. Sí sé que hoy en día se está trabajando con protocolos de ese tipo, pero bueno, es algo a medir. Yo recuerdo que estoy trabajando a campo en zonas marginales donde acceso a ciertas tecnologías no las tenemos y bueno, no puedo hacer el estudio folicular al momento de hacer esa evaluación, pero puede estar en lo cierto, habría que ver. O sea, estamos probando, estamos haciéndolo. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto, Horacio. En mediados de la década del 90, cuando se comercializaba el sidre en la Argentina, el protocolo
era de 7 días y aplicar el benzoato de estradiol a las 24 horas de haber retirado. Nosotros, con el fin de tratar de masificar el uso de la IATF, y por lo tanto un criterio fue tratar de minimizar los movimientos, realizamos muchos trabajos, pero muchos trabajos, y que comparamos la preñez entre aplicando el benzoato a las 0 horas o aplicando el benzoato a las 24 horas. Tanto el grupo de trabajo nuestro como el grupo de trabajo de Balcarce, de INTA Balcarce, dirigido por el doctor Alberio, también encontraban los mismos resultados, no había diferencias. Eso por un lado, o sea que si el tamaño folicular en el día 7 debe ser lo suficientemente bueno, ovulando un ovocito lo suficientemente saludable como para producir un embrión viable. Sí creemos que el uso del cipionato da resultados más consistentes, da resultados más consistentes y también tendría la ventaja, o tiene la ventaja a mi criterio, el uso del cipionato en reemplazo del benzoato, en que si el semen no es de alta fertilidad, digamos, encubre más o preña más con cipionato que con benzoato. Así que yo me animaría a decirte con todo respeto, Félix, que cambiaría el protocolo a 7 u 8 días, utilizando cipionatos, si te parece, ¿no? O puedes hacer tu propia experiencia comparándolo con el uso del benzoato. Perfecto, es un lindo tema para, como te digo, el sistema nuestro es inseminar por grupos, y todos son grupos caravaneados. Entonces, me es factible hacer esa experiencia, hacer un grupo con benzoato y otro grupo con cipionato, y eso evaluar los porcentuales. Muy buena idea, y te agradezco porque planificarlo para este año me estaría muy bueno. O sea, vale la acotación, y te agradezco. María de la Luz Moreno Tapia pregunta si alguna recomendación puntual en el caso de vaquillas. No tengo recomendaciones. Estamos inseminando vaquillas de 18 meses y no hemos tenido problemas. Lo que sí recomiendo en vaquillonas, utilizar toros de bajo peso al nacer. Eso sí tenemos nosotros la precaución de proveernos del semen que realmente sean de bajo peso al nacer. En este establecimiento estaban entorando vaquillonas de 3 años y medio. Y cuando hicimos el cambio, no podían creer de que ya a los 18 meses se podían inseminar vaquillonas, por supuesto, con un buen manejo de pasturas y buen manejo del rodeo. Y logramos en eso y tenemos buenos porcentajes. El único cuidado en vaquillonas es el desarrollo corporal, el control del desarrollo ovárico, y también de que se utilicen toros de bajo peso al nacer, y que la alimentación sea de las vaquillonas siempre en forma creciente, de cosa de que no disminuya su tamaño y su peso por la preñez. Perdón, Félix, yo no, o por ahí yo no estaba atento, o no sé si fue una omisión de en qué raza o cruza realizaste los trabajos, porque en función de eso quisiera hacer un comentario para la pregunta que hizo la colega. El establecimiento de la Lola son todas, es un cuartino y se está utilizando línea Brangus desde hace
3 años que venimos inseminando con Brangus. La base del rodeo eran algunas cruzas Brangus y otras cruzas Aberdeen Angus, pero base índica. Y en el establecimiento este de Pililo, Hereford. Esas son británicas, puras. Ahí me gustaría, Sergio, si me permitís, hacerle un comentario a la colega que hizo la pregunta, que si trabaja con cruzas índicas o índicas puras, Gabriel puede aportar también lo suyo, es utilizar dispositivos con 0,5 gramos o de 1 gramo, pero reutilizados, porque son mucho más sensibles a la acción de la progesterona y por lo tanto no se puede, no logra una buena resincronización en el caso que use dispositivos de 1 gramo o más. Sí, perdón, eso no me recuerdo si lo dije. Nosotros trabajamos con dispositivos de 0,5 gramos. Sí, el comentario no era para vos, Félix, que vos mostraste que usabas sincro de 0,5 monodosis, sino para hacerle el comentario a la colega que si trabaja con cruzas índicas, no utilice dispositivos de 1 gramo, salvo, reitero, que sea reutilizado, porque entonces tiene menor concentración de progesterona. Válido. Gracias. Sí, concuerdo totalmente con eso, porque la manera que el cebuino metaboliza la progesterona es distinta. Usan distintos paquetes enzimáticos hepáticos y entonces los dispositivos de 1 gramo nuevos le producen demasiado nivel de progesterona que inhiben la pulsatilidad del LH y entonces como alternativa, que eso lo hemos investigado, lo hicimos hace ya bastantes años con Lucas Cutaia y también lo hizo Pietro Baruselli en Brasil, es ponerle una media dosis de prostaglandina el día 0 para bajarle la progesterona del cuerpo lúteo y que solamente se mantenga con el dispositivo. Pero creo que hoy por hoy la alternativa más interesante es usar dispositivos de monodosis o reutilizado. Con lo de monodosis todavía nos queda la duda si los animales son demasiado índicos. En realidad, por lo menos mi preferencia es seguir utilizando la media dosis de prostaglandina en el día 0, sobre todo con los protocolos convencionales. Porque según los datos de progesterona sérica que tenemos, y yo he visto también los datos de progesterona sérica del sincro que midió Martín Re, con algunas comparaciones que hizo, no es lo mismo un dispositivo de 0,5 que un dispositivo de 1 gramo reutilizado. La gente muchas veces cree que es lo mismo, pero no es diferente porque un dispositivo de 0,5 tiene toda la progesterona en la superficie, y la progesterona que se absorbe es la progesterona de la superficie. Entonces, libera más un dispositivo de 0,5 que uno de 1 gramo reutilizado. Maxi, más al inicio, ¿no es cierto? Exacto, sobre todo el pico inicial. Interesante eso, ¿eh? Cómo modifica la variación a lo largo del tratamiento, ¿no? Sí, es como que la progesterona que se sale es la del primer milímetro, perdón, de la silicona. Y entonces, cuando vos usás un dispositivo de 1 gramo nuevo, se usa todo lo que está en la superficie. Inclusive vos si ves, sobre todo en los CIDER, ¿te acordás, Horacio, que lo veíamos, que por ahí te quedan algunos puntos como más claritos y otros más blancos? Bueno, y eso es que cuando vos lo reutilizás, lo que sale es lo de adentro. Una manera de redistribuir la progesterona, que lo estudiaron en Australia, y hay alguna gente que lo usa de rutina en Australia, es autoclavar los dispositivos. Y hay un trabajo de Roberto Sartori, de un estudiante, Roberto Sartori, que ellos compararon el lavado del dispositivo con el autoclavado del dispositivo. Lo hicieron en vacas de leche, o sea que la diferencia en preñez no tuvieron 0 diferencia de preñez, pero el autoclavado liberó un poco más progesterona que el lavado.
Nosotros probamos dispositivos de... ¿Sí, Horacio? No, seguí y yo después hago un comentario. Sí. Nosotros probamos una vez con Mauro Venturini dispositivos de 1,9 utilizados por tercera vez en vacas blancas, en vacas cebuinas puras, lavados o autoclavados, y no tuvimos diferencia en la tasa de preñez. Pero bueno, por lo menos en el trabajo ese de Roberto Sartori, que está publicado en Journal Dairy Science, ellos compararon el lavado con amonio cuaternario o el autoclavado, y el autoclavado le liberó un poquito más de progesterona. Lo que pasa es que como trabajaban en vacas lecheras, no hubo diferencia significativa. Nosotros en la década ya me voy bastante más atrás, en la década del 80. No, del delatés tu edad, Horacito. Con el doctor Alberio, cuando trajeron el laboratorio Ceva de Francia, el PRIT, acá lo utilizábamos y lo reutilizábamos haciendo justamente poniéndolo en autoclave, y cuando lo sacábamos del autoclave, la progesterona quedaba en la propia superficie de la silicona, es decir, como si fuera una harinita, digamos. Un talco. Así que eso que comenta Gabriel, nosotros lo habíamos ya observado con el autoclavado de los PRIT, ¿no? De los viejos PRIT, que son un poco la base del resto de los dispositivos que fueron saliendo en el mercado, ¿no? El abuelito de los dispositivos, el PRIT. Que venía con un comprimido. ¿Te acordás cómo venía el benzoato? Sí, venía con una cápsula de gelatina conteniendo 5 miligramos de benzoato de estradiol. De benzoato, exactamente. Increíble. Sí. Pero bueno, después... Y un aplicador más complicado que... Había que hacer un curso. Sí, tal es así que no existen más los PRI, ¿no? Ceva los modificó después. O sea que lo que se vende hoy en Europa es un PRI diferente. Después, Diego Godio y Álvaro Arteaga coinciden en preguntarte, Félix, si no consideraste o por qué no consideraste el uso de ESG. Bien, no estuvo dentro de las consideraciones debido a que el kit que nosotros pedíamos estaba compuesto de esa manera, pero no está descartado el tema de utilizarlo, porque de acuerdo a la bibliografía está dando buen resultado. Convengamos que nosotros hacemos el pedido de los dispositivos y vienen de Santa Fe, nosotros estamos en el otro lado del país. Tenemos buenas comunicaciones, pero no lo tuve en cuenta ese tema, porque estábamos trabajando bien con este sistema. ¿Está? Pero no es descartable. Bien. Hernán Pacheco te pregunta si los porcentajes de preñez mostrados en el cuadro son a 40 días o al final del servicio. No, eso porcentual es la sumatoria de lo que yo tengo de los procesos de diagnóstico de los 40, o sea, la sumatoria de todo el rodeo. Se le hace la ecografía a las distintas, como decía, los distintos grupos, y al final sumo el total y saco el porcentual de todo el rodeo. Ese es el porcentual de todo el rodeo. Por eso que dije que ese 40% que estaba mostrando allí era del primer grupo del cual nosotros hicimos las ecografías en el mes de enero. Entonces faltaban las ecografías de toda la parte de enero y febrero que no se realizaron. Pero al final se saca sobre todo el rodeo. Se suman los porcentuales o los datos de las 3 ecografías que se hacen o 2 ecografías, dependiendo cómo armemos los grupos, y de allí se saca el porcentual total. Eso es el total del rodeo. Bien. ¿Quedó claro? Creo que sí. Correcto. Y bueno,
aquí también Claudia Aguilar pregunta si cuántos animales eran por estancia. Bueno, en la estancia La Lola se inseminan 60 vientres. Y en la estancia de Pampa de Pocho son como 100, pero se hizo una prueba en 10 animales, de los cuales eran vacas con cría al pie y vaquillonas. Bien. Bueno, Sí. aquí hay otra pregunta por ahí también respecto a las condiciones, si se pueden, los dispositivos reutilizados se tienen que usar dentro de la misma temporada, pueden almacenarse de un año para el otro. Bueno, yo por esa razón y por una cuestión de higiene y por una cuestión de manipuleo de los dispositivos y por cómo se trabaja a campo, no trato de no usar los dispositivos reutilizables. Creería que quizás allí algunos de mis colegas que estaban recién conmigo pueden darle alguna orientación más cierta, pero en realidad yo no lo hago por una cuestión de higiene y también para mantenerlo desde un año para el otro, yo creo que no me sería muy factible. Si la colega quiere utilizar dispositivos de 1 gramo para luego reutilizarlo, tiene que tener bien en cuenta primero el perfecto lavado. Perfecto lavado incluye sacarle inclusive la colita para que no quede nada de materia fecal, después que queden embebidos en una solución, por ejemplo, de amonio cuaternario, después un perfecto enjuague y guardados en un lugar seco y a la sombra, y con eso no va a tener problemas si lo quiere utilizar 6 meses después, porque es muy estable la progesterona en el dispositivo. Pero sí tiene que ser muy, muy, muy cuidadosa con la higiene, ¿no? La higiene y el conservado, tiene que estar en un lugar fresco y oscuro. Sí. Yo podría acotar que hay un trabajo muy bueno que se presentó en el simposio del Irak en el 2001, creo, que lo hizo Juan Carlos Bardón en el Laboratorio Azul, donde ellos utilizaron dispositivos y lo expusieron a Tricomona, Cámpilo, Leptospira, IBR y BBD. Luego de haberlo puesto en cultivo con esos 5 agentes, se hizo un lavado utilizando amonio cuaternario al 4%, yodo povidona al 1% y yodo povidona al 10%. Y después, creo que lo envivieron, no me acuerdo si 10 o 20 minutos, creo que eran 20 minutos. Y después lo volvieron a poner en cultivo. Y el amonio cuaternario y el yodo al 10% fue suficiente para matar todos los agentes contaminantes y por lo menos no hubo crecimiento de ningún agente después de eso. Mientras que el yodo al 1% sí hubo crecimiento de BBD y BR. O sea que hay que tener cuidado también qué agentes se usan para el lavado de los dispositivos. Y después lo que dijo Horacio también es importante, hay que secarlos a la sombra, porque el sol, los rayos ultravioleta inactivan la progesterona. Entonces hay que secarlos bien en un lugar, no, a veces me ha pasado que te los cuelgan ahí en el bebedero, y eso no es bueno. Entonces ponerlo en un lugar seco, y una vez que estén bien secos, se los puede poner en una bolsa negra, y después reutilizarlo, no habría problema. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado en la desinfección, y por eso es que los dispositivos monodosis apenas salieron en el mercado, por lo menos la mayoría de la gente, de los que me incluyo,
dejaron de utilizar los de 1 gramo. Yo creo que hoy los de 1 gramo se usan para vaca de leche, Claro. principalmente, porque si en vaca de leche los monodosis tienen su efectividad, por lo menos un poco más discutida, sobre todo en vacas de alta producción, y para algún rodeo que va a resincronizar o algo por el estilo, pero por lo menos lo que yo estoy enterado de la venta de dispositivos, la gran mayoría de lo que se vende es dispositivos monodosis por la simpleza, ¿no? Indudablemente. Bueno, desde ya volver a agradecerte, Félix, una vez más agradecer a Horacio, Gabriel, por estar en el momento de las preguntas. Antes de hacer el cierre, voy a otra vez a anunciarles cómo es que continuamos con la semana próxima. Les digo, la semana próxima, el miércoles 22 de julio, tenemos la charla auspiciada por Laboratorio Callier, reproducción en rodeos lecheros, cómo preñamos, lo hacemos bien, a cargo de Fernando Martino. El viernes 24, pérdidas de gestación por enfermedades no reproductivas en bovinos, a cargo de Luzbel de la Sota. Y la última semana del ciclo, fisiología de la ESG y actualización de la aplicación de la ESG recombinante en bovinos, a cargo de Luciano Cataño y Gabriel Bo, que está auspiciado esta conferencia por Sovet. Y finalmente, el viernes 31, el uso de minerales en reproducción, a cargo de Guillermo Mattioli, espacio auspiciado por el laboratorio Biogénesis Bagó. Vamos a hacer ya el clásico sorteo. En este caso, el laboratorio Proagro va a sortear un voucher de compra con un 5% de descuento más plazo de 60 a 90 días en todos los productos. Y vamos a también sortear 3 suscripciones a la revista Taurus. Así que ya hemos hecho el sorteo como lo estamos haciendo habitualmente, lo que ahora tenemos que corroborar que los ganadores estén presentes. Vamos con el premio del voucher. El ganador es Carlos von Bilderling. Y las suscripciones Alejandro Maldonado, Diego Godio y Álvaro Arteaga. Así que, bueno, como siempre, nos vamos a poner en contacto, tanto con el laboratorio por el tema del voucher y nosotros en la editorial para suscribirlos a la revista. Así que, nuevamente, agradecerles a ustedes por estar presentes una vez más en este ciclo, y también pedirles que ahora, al cierre de esta charla, hay una encuesta muy breve para contestar, y la información que de ahí resulta para nosotros es valiosa, así que les pedimos un par de minutos, pues son 3 preguntas o 4 preguntas muy fáciles de responder. Así que nuevamente gracias Félix, gracias Horacio, gracias Giovanni, gracias Gabriel, y nos estamos encontrando, Dios mediante, el miércoles próximo a las 6:30. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, gracias Félix. Gracias, doctor. Un gusto, ¿eh? Gracias, Igual, nos vemos. un gran aporte y estaremos en contacto. Cómo no. Adiós. Chao, hasta luego, Sergio. Hasta luego.